Pues María Camila, es que el fenómeno del Niño sin duda ha afectado a la mayoría de fauna y flora que tiene nuestro territorio nacional, pero esta vez nos vamos a centrar en las diferentes cuencas hídricas de nuestro país, especialmente para proteger esos ecosistemas en donde están los manatíes que son normalmente muy encontrados en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá. Y para ello estamos con una de las personas que más conoce de esta especie, pero también de la fauna y flora que está dentro de los recursos hídricos en Colombia. Él se llama Fernando Trujillo y él es el director de la Fundación Omacha. Director Trujillo, gracias por estar con nosotros aquí en W Fin de Semana y cuéntenos, ¿cuál es este llamado que están haciendo para proteger a los manatíes en el marco del fenómeno del Niño? Muy buenos días, saludo especial a la mesa de trabajo. Sí, efectivamente, con este fenómeno del Niño estamos muy alerta con la disminución de los caudales de cuerpos de agua, especialmente en el Caribe y Orinoquía. Ya hemos tenido episodios en el pasado donde hemos encontrado más de 38, 40 manatís muertos en ciénagas por desecación. Entonces el llamado aquí es generar alertas tempranas, ver si cambian los cuerpos de agua, disminuyen, generalmente puede cambiar la coloración del agua, la temperatura aumenta, y es ahí cuando tenemos que trabajar con la gente local, con la defensa civil, con los bomberos, que son los primeros que están en estas regiones, los pescadores. Fernando, hablemos un poco sobre esa sequía que se está viviendo en los principales afluentes del país, la fauna que está allí. ¿A dónde se está yendo? ¿Se está perdiendo? Además de los manatíes, ¿han encontrado algún otro animal que lamentablemente haya sido hallado vivo? Muerto, perdón. Sí, a ver, justamente en estos días el Ministerio de Ambiente junto con el Humboldt y Fundación Omacha estamos generando un protocolo de alertas tempranas para especies acuáticas en el Caribe, en Cundinamarca, en Santander y Boyacá. Básicamente hemos identificado que las especies más vulnerables pueden ser los manatís, algunos caimanes, algunas especies de tortugas. Lo que pasa con estas especies es que tienen movilidad limitada. Entonces, si baja el nivel del agua, los cuerpos de agua quedan cerrados y ya no pueden salir. Estos animales pueden quedar en una situación en que los va a afectar la falta de acceso a la comida. Los manatís son herbívoros, necesitan comer plantas acuáticas. Entonces, lo primero que uno hace con la gente local es recoger plantas acuáticas en otros sitios y llevárselas para alimentarlos, tratar de excavar, digamos, salidas de esos pozos de agua para que puedan volver a ciénagas mucho más grandes. Las tortugas y los caimanes pueden aguantar un poco más el calor, pero también estos animales quedan expuestos y muchas veces los cazadores aprovechan y los matan. Entonces, por donde se vea, eso es una tragedia. Por un lado se quedan sin comida, la temperatura del agua aumenta, empiezan a comer barro, en el barro hay bacterias, se enferman, y si no, pues quedan expuestos a la vista de seres humanos que muchas veces no los ayudan, sino que los cazan. Fernando, me quiero quedar ahí en los seres humanos y la ayuda que debe hacer las diferentes comunidades que están cerca de las fuentes hídricas. Si una persona, un campesino o incluso un turista encuentra alguno de estos animales allí, atrapado en alguna de las ciénagas, ¿a dónde se debe llamar para hacer esa alerta? Lo más importante, dependiendo de la región, es a la corporación regional. Las corporaciones regionales tienen mecanismos de respuesta para atender estas emergencias. Si no, a través de las juntas de acción comunal se tiene acceso a la defensa civil, a los bomberos, y se pueden hacer las primeras medidas de contención y de ayuda mientras se dimensiona, digamos, qué tan grave es la situación. O sea, en principio nos gustaría que las comunidades locales puedan resolver las cosas, pero en algunas otras ocasiones la situación es tan grave, los animales están en tan mal estado que nos toca trasladarlos a sitios donde podamos hacerles el respectivo manejo. En el Caribe, pues uno de esos sitios es la Estación Piscícola de Lorica de la CBS, donde por más de 25 años hemos rehabilitado manatís, y no es nada fácil, es un trabajo bastante difícil, dispendioso, y lo más importante, siempre que se rescate un manatí, hay que hacer el proceso de rehabilitación y liberarlo
nuevamente de donde se sacó. Eso es fundamental porque la gente queda muy ilusionada con eso. Hacen un esfuerzo entre toda la comunidad y quieren ver de regreso a sus animales, a sus ciénagas y a sus cuerpos de agua. Fernando, algunas personas creen que el fenómeno del Niño solo va a ser una temporada y que en un punto esto va a pasar. Sin embargo, nosotros sabemos que las afectaciones a los ecosistemas van a trascender en el tiempo. Esas afectaciones a los ecosistemas, ¿cómo se están presentando y de alguna forma se pueden restaurar esos lugares? Bueno, lo cierto es que estos episodios están siendo más frecuentes cada vez. Y ese es el principal problema porque no hay esos periodos de recuperación que antes teníamos. Cada 7 años habían unos de estos eventos fuertes y ahora son casi que bianuales o anuales. Entonces nos estamos enfrentando a situaciones sin precedentes. Recuerdo, por ejemplo, que el año pasado se murieron más de 300 delfines en la Amazonía Central en Brasil. Bajó tanto el nivel del agua, la temperatura subió a 40 grados centígrados, que murieron más de 300 delfines. Nunca había pasado esto. Entonces, el temor y el llamado es a prepararnos conscientemente, a hacer unas alertas tempranas, unos protocolos. Yo creo que el Ministerio está trabajando fuertemente en esto y hay que apoyarnos en las comunidades locales. Tenemos que ser muy resilientes, pero también tenemos que tener en cuenta que esto va a suceder con mayor frecuencia. Y como usted dice, los ecosistemas, hay que hacer un proceso de recuperación, de restauración. Cuando hablamos de ecosistemas terrestres, estábamos viendo nuestros cerros quemados, pues no se puede empezar a sembrar inmediatamente, sino que hay que hacer todo un proceso, hay que buscar las especies, el momento. En los ecosistemas acuáticos pasa algo semejante, aunque tenemos un conocimiento muy limitado. Los ríos van cambiando y, digamos, un llamado es que además de esas sequías, de ese estrés hídrico, hay que tener mucho cuidado con el aprovechamiento agroindustrial de agua. O sea, en estas circunstancias tenemos que medir cada gota que se usa en el sistema agroindustrial. No quiere decir que les cortemos el chorro, pero tenemos todos que sumar para no quedarnos sin agua. El agua es fundamental para la vida de toda la gente que depende de ella. Entonces tenemos que ser muy conscientes con esto. Sin duda es un llamado muy importante a reducir el consumo de agua tanto a nivel industrial, pero también en la casa. Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, que nos hace este llamado para proteger a los manatíes y a la fauna que está afectada por el fenómeno del Niño en las diferentes cuencas hídricas de nuestro país. Gracias por atendernos en W Fin de Semana.